3 a.m., la hora en la que lo paranormal sucede. Este podcast está realizado con fines netamente académicos, sin ánimo de lucro. Las historias que se narran en nuestro podcast no tienen una verificación por parte de nuestro equipo. Por ello, algunos de nuestros invitados pueden compartirnos relatos que han experimentado por sí mismos o han sido comentados por alguien más. Dejamos en sus manos la libertad de creer o no y de opinar a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a 3 AM, la hora en la que lo paranormal sucede. Soy Sofía Moncada y hoy estamos emocionados por sumergirnos en historias paranormales reales y conocer más acerca de lo inexplicable. Acompáñenos en esta experiencia única. Exacto, yo soy Christopher Palomino y junto a mis compañeros exploraremos los misterios más escalofriantes que ocurren en la oscuridad de la noche. Hola a todos, soy Fabián Belalcázar y estoy ansioso por descubrir qué secretos nos aguardan en esta hora mágica. Y yo soy Diana Cerón. Prepárense para adentrarse en un mundo donde lo inexplicable se vuelve realidad. Los elementales, también conocidos como seres elementales, espíritus elementales o genios de la naturaleza, son una categoría de seres mitológicos relacionados directamente con los elementos de la naturaleza, de la que se les considera formadores y protectores. Al estudio de los elementales se le conoce como elficología, del francés elficologie. Cuando hablamos de los elementales, la mayoría de nosotros de una nos imaginamos a un duende, nos imaginamos a un hada y nos los imaginamos bellos como nos los muestra Hollywood, como hemos visto a Tinkerbell, como hemos visto al duende irlandés, pero en realidad hay muchos tipos de estos seres elementales. Hoy escudriñaremos un poco de lo que son, de cómo son, de qué hacen y esperamos que les guste este capítulo. Así es, Fabián. Bueno, pues hablando un poco de estos seres mitológicos, se puede decir, pues relacionando mucho con los temas anteriormente tratados en los capítulos, nos dicen que son espíritus que por su naturaleza se encuentran en otras dimensiones distintas a la material. Entonces, recordando un poco sobre qué son estos espíritus y qué son estos elementales, una historia muy, digamos, como muy personal. Hace unos cuantos años, se puede decir, yo conocí a una persona que tenía duendes así como en cerámica. Y pues uno puede llegar a tener como mucha inocencia con este tipo de como de elementos. Entonces, pues uno lo mira muy inocente por ser algo pues físico. Pero resulta que estos dos duendes que había comprado esta persona, empezaron a hacer travesuras en su casa. Entonces le escondía muchas cosas, se le embolataba el dinero y demás. Entonces le hacía muchas maldades. Y uno cree que pues quizá porque es algo que uno lo puede ver físicamente no pasa nada. Y resulta que como eran dos duendes pequeños, una noche había sucedido algo en esa casa y al día siguiente habían amanecido esos dos muñecos sin cabeza. Y resulta que me contaba mi amigo que esos dos duendes eran muy traviesos y que entre ellos mismos se hacían daño. Entonces eran demasiado traviesos hasta llegar al punto de que ya no solamente eran travesuras con ellos mismos, entre ellos mismos, sino que ya empezaban a afectar a todo su núcleo familiar. Y para que de cierto modo lo dejara en paz a mi amigo, él les tuvo que ofrecer algo como dulces o algo para que lo dejaran en paz, porque eran seres súper densos de tratar, hacían muchas travesuras y ya estaban atormentando a toda su familia.
¿Ustedes por qué creen que los gnomos se manifiestan en ciertas casas, específicamente en ciertas personas para hacer travesuras y demás? ¿Por qué creen que siempre sea con una persona en específico? Creo que eso es más de energía, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba hace un capítulo anterior que aproximadamente un año he tenido como una sensibilidad y cuando alguien es muy sensible puede llegar a tener mucha comunicación con el otro mundo, de cierto modo con el otro plano espiritual y creo que buscan a esas personas que tienen más atracción con este mundo. Creo que siempre va a aparecer algo así, pero no a cualquiera. Siempre le aparece a la persona indicada, de cierto modo, creo yo. ¿Pero ustedes creen que es solo como de lo interno, de algo más allá del físico, o también puede ser por el físico de una Puede persona? ser por el físico, porque mira que dicen que normalmente los duendes se acercan a las niñas bonitas. Incluso estas niñas han manifestado que cuando se despiertan con una trenza en su cabello. O de cabellos lindos, O, lacios, largos, o incluso echados. se dicen volar, bueno, les embolan los zapatos. Qué Sí. raro, ¿no? Creo que es más por físico también. Digamos que una de las formas por las que los duendes se acercan más a los humanos es porque sienten curiosidad en nuestras formas de vida, y es que en realidad los duendes, digamos, pues las leyendas, los mitos e historia cuentan que los duendes existieron mucho antes que los seres humanos como tal, ¿no? Pero digamos que nosotros hemos sido quienes hemos invadido sus terrenos, sus espacios naturales, y por esa misma razón siempre vemos, o sea, dentro de los seres elementales, los que más se parecen al ser humano es el duende, y el que es más cercano al ser humano es el duende, porque digamos que le genera esa curiosidad de nuestras formas de vida. Entonces por eso siempre que buscamos dibujos, animaciones, fotografías que han aparecido de duendes y demás, siempre encontramos seres bajitos muy parecidos al ser humano, que visten como el ser humano, pero que visten como las personas rurales, por ejemplo con ponchos, con botas, con gorros, sombreros. Digamos que tienden a vestirse de esa manera, pero muchos dicen que es porque tienden a imitar la vida de los seres humanos que viven cerca de ellos. Y así como les generamos esa inquietud a ellos, nosotros también tenemos esa inquietud, pues, de conocer un poco más sobre ellos. Digamos que nosotros decimos que hacen parte de los mitos y las leyendas, pero en realidad no son un mito ni son una leyenda, porque son muchas las personas que han demostrado y que han tenido experiencias reales con estos seres elementales, y digamos que yo tengo una experiencia específica cuando niño, pero digamos que pues la contaré mucho más adelante. Pero la verdad yo no creo que sean un mito y una leyenda, yo creo que en realidad existen. Y miren que según historias y mitos sobre los gnomos, estos guardianes de la tierra, se cree que los gnomos protegen los tesoros ocultos en la naturaleza, y estos pues son expertos en la minería y en la alquimia. También algunas leyendas cuentan que estas sugieren que si alguien encuentra un tesoro escondido, este debe ser compartido con los gnomos para ganarse su favor. También se menciona que los gnomos se asocian con la fertilidad de la tierra y la protección de los jardines. Sí, pues ahora que mencionas eso, los elementales, como bien dice, son elementos de la naturaleza. Pues este es un elemental de la tierra. Ajá, exacto. Los elementales, pues, los elementales, sí, se dividen en las diferentes fases. Entonces Ajá. están en Agua, el aire, tierra. agua, tierra, fuego, bueno, etcétera. Así como los demonios. De cierto modo, todo va enlazando, o sea, era lo que hablábamos de que para cada cultura hay ciertos mitos, ciertas leyendas, ciertas creencias. Entonces, bueno, hay unos que creerán más en los elementales que en los demonios, ¿verdad? Exactamente, Así todo es. tiene un orden, y como lo mencionaba Diana hace un rato, están divididos por los elementos, ¿no? Entonces está mencionado el elemento del éter, que es como esa área espiritual. Ajá. Está el elemento del aire, el fuego, el agua y la tierra. Dentro del éter encontramos las devas y coros angélicos, que cuando hablamos de coros angélicos también digamos que como seres elementales se pueden ver un poco los ángeles, ¿no?
habla de que pues se pueden, cuando hablamos de este tipo de seres no hablamos de invocación, sino de evocación. Evocación. Cuando hablamos de evocación, digamos que en el caso de los seres elementales del éter, se pueden invocar en cualquier momento. En cualquier momento, y sus cualidades son muy espirituales y de trascendencia. Okay. Cuando hablamos de los elementales del aire, encontramos los sílfides, los silfos, los silvestris y los elfos. Estos se pueden evocar en primavera. Y digamos que sus cualidades son de inspiración e inteligencia. Cuando hablamos de los elementales de fuego, hablamos de las salamandras, dragones, vulcanos o vulcani, Dingins y Fénix. Estos se pueden evocar en verano y digamos que sus cualidades son la energía y la fuerza vital. Cuando hablamos de los elementales de agua, encontramos las ondinas, nereidas, ninfas, sirenas, tritones. Estos se pueden evocar en otoño y sus cualidades son sentimientos y emociones. Y por último, pero no menos importante, son los elementales de la tierra, en donde pues digamos son como los que más conocemos o los que más hemos escuchado, y pues que por lo mismo, porque son los más cercanos a nosotros, porque habitan en montañas, habitan cerca de las fincas, habitan cerca en los bosques, entonces digamos que son con quienes tenemos más relación, en donde encontramos los gnomos, los duendes, las hadas, gremlins, goblins, driadas, trasgos, trolls, orcos, faunos o sátiros. Estos se pueden evocar en invierno y digamos que una de sus cualidades son su estabilidad física y material. Perdón, ¿mencionaste a los elementales del fuego también? Sí, Las salamandras, ya. ¿sí? Ok. Miren que un amigo hace unos años me contó una historia de algo que le sucedió con un hada que se enamoró de él. Esta hada era muy juguetona, físicamente era muy fea, me contaba, que no es nada como lo pintan en Tinkerbell y sus amigas, que son súper bonitas y preciosas, humanoides con nosotras. alas. No era nada así, era bastante fea. Y esta hada se había enamorado de él. Él decía que siempre buscaba jugarle y le escondía cosas, le hacía cosas como para llamar su atención. Pero, o sea, todo estaba bien hasta que este muchacho tuvo una novia y esta hada empezó a hacerle maldades a la novia, tal y como lo vimos en Peter Pan y Wendy. Sí. Campanita le hacía como maldades a Wendy, le jalaba el cabello. Ya te iba a decir, ¿esa es la historia? Ajá, es exactamente lo mismo, pero en la vida real. Y pues era diferente porque esta hada empezó a hacerle daño físico a esta muchacha. La quemaba, no sabía cómo, pero la quemaba y quedaban con marcas como de quemaduras de cigarrillo. Le jalaba el cabello, le enterraba como agujas a esta muchacha y a su madre por los celos que sentía el hada, pues según lo que me cuenta él, pues porque pues obviamente él amaba a su novia y el hada notaba eso. Llegó el punto en que o sea, ya la chica estaba muy lastimada y no sabían qué hacer y tuvieron que no sé cómo hicieron, pues se contactaron con personas expertas del tema y pues por fin pudo dejarlos y ya no le hizo más daño ni a la mamá ni a la novia del chico. Exacto. Y ya se liberó de esa. Pero al parecer no son tan buenos como los vimos en Tinkerbell. Exacto. O sea que esta podía sentir amor, pero a la vez envidia por las mujeres alrededor del chico que le gustaba. Pues al parecer lo que me dio a como entender, se muestra en Peter Pan. O sea, tenía como algunas actitudes y sentimientos muy similares a los de nosotros. Tal vez no era ni mala ni buena, solo hacía lo que pensaba que estaba bien. Exacto. Es como algo un enigma que tenemos. Digamos que los seres elementales en realidad son seres espirituales neutros. Son neutros, no son ni buenos ni malos. Ellos son neutros. Lo que pasa es que depende de las circunstancias y digamos de cómo las personas los evoquen y demás, o para los fines para los que los utilicen, es que ellos van a actuar. Ellos son muy controlables o manipulables. Los utilizan en la brujería, como decíamos hace rato, y en la alquimia. Entonces digamos que puede un brujo enviarte un duende, un hada a tu casa para que te atormente.
Y hay muchos tipos de duendes, ¿no? Porque así como hay duendes que en realidad son neutros por naturaleza, hay unos que en realidad son malos por naturaleza. Y esos son los que utilizan, digamos, los brujos para enviar a atormentar a las personas en la casa. Que yo la otra vez les había comentado una historia de un primito que no sabemos cómo ni por qué, pero el caso es que él inició a cambiar. Él era bebecito y todo, y pues de un momento a otro veíamos que era súper maldadoso. Era como que jugaba con cosas y con alguien y nadie sabía con quién jugaba. Pues uno decía como que el amigo imaginario de la infancia, ¿no? Pero se iniciaron a perder las cosas de la casa, luego aparecían en lugares inesperados, hasta que ya un día dijeron como que pues que era un duende, porque lo habían visto, un tío de mi primito pues lo había visto saltando en el techo. Entonces pues llegaron a la conclusión, pues yo no me acuerdo quién fue quien hizo la investigación y demás. El caso fue que hicieron una bendición, pero también tuvieron que hacer como un tipo de ritual con tregua, en la que hicieran como las paces con este duende para que dejara al niño en paz y a la familia en paz, ¿no? Y es aquí donde respondemos esa pregunta que nos decía Sofía en la introducción, y es que ¿cómo podemos interactuar con ellos de manera respetuosa y segura? Y es que para poder interactuar con ellos, necesitamos estar en un ambiente calmado, tranquilo, en la naturaleza y demás. Normalmente siempre los vamos a encontrar en donde las personas dicen que hay huacas, que hay tesoros, que hay cosas escondidas o que hay minas. Es muy fácil encontrarlos en esas zonas porque es como su territorio, su ambiente natural. Y digamos que para poder hacer las paces con ellos, cuando digamos alguien nos los ha enviado, que ellos deciden entrar a escudriñar a nuestras casas y pues hacernos bromas, porque son seres muy bromistas, es digamos hacer una ofrenda de paz a través de los dulces. Entonces digamos que uno les dejan un platico, dulces así pequeñitos, súper apetitosos. Hay personas que les dejan juguetes, hay personas que les dejan tacitas de té y les sirven ahí como el tecito y las cosas, y digamos que con eso automáticamente ellos dicen como que bueno, han hecho las paces y deciden no molestar, o continúan digamos rondando las casas de las personas, pero ya no molestan. Mira que ahora, contando experiencias personales, tuve un recuerdo reprimido, y esto sucedió con mi hermanito. Hubo un tiempo que estuvimos de vacaciones en la finca, zona rural. Mi primito, mi hermano, en ese entonces tenía 5 añitos. Él era mono, de ojos azules, hermoso, era muy lindo. Y él todos los días iba al río, iba solito. Pues el río era muy cerca a la casa en la que estábamos habitando. Y él, pues, como todo niño chiquito, pidiendo dulces. Pedía dulces, pero siempre pedía dos dulces. Y hubo un tiempo en que pues nos dimos cuenta que él hablaba solo. Hablaba con una persona, resultó que era un amigo imaginario. Y también lo dibujaba, hacía un dibujo de él y su amigo imaginario. Su amigo imaginario pues era bajito y tenía colores muy llamativos. O sea, siempre eran los mismos colores, eran como con tonalidades verdes, café, siempre era en la naturaleza. Y en ocasiones mi hermanito siempre llegaba a la casa con moretones, o incluso lo veíamos hablando solo. Pero su lugar favorito siempre era estar en el río, en medio de los árboles. Y nos comentaba que él tenía a su amigo imaginario, que él siempre iba al río era para jugar con su amigo, que siempre pedía dulces para compartirlos con su amigo. Y pues llegamos a creer que quizás era el duende, que estaba con él, porque ese mismo duende también se le apareció a mi abuelo. Entonces no sé, creo que tiene mucho que ver en zonas rurales, con personas mayores y con niños. Y digamos que algo de lo que tú dices es valioso resaltar, y es que los duendes y todos los seres elementales se muestran siempre y cuando la persona tenga un corazón puro. Sincero. O sea, si las personas en realidad están limpias, no van con malas intenciones, no dañan, digamos, el medio ambiente, la naturaleza, todo lo que, pues, digamos, estos seres protegen, es muy fácil que ellos se aparezcan y se hagan amigos. Y sí, es como esa manera en la que uno los puede atraer. O sea, tú puedes ir a un bosque y inicias a recoger basura. Recoges la basura en una bolsita, esto y lo otro, y puedes, digamos, iniciar a hablar como si que hubiera alguien ahí. Y es muy probable que estés llamando o evocando a uno de estos seres porque estás cuidando el medio ambiente. Exacto. Y ellos se van a acercar tranquilamente porque están viendo que no estás haciendo nada malo en su territorio. Sí, precisamente esa persona sí los puede ver, pero nosotros no. Yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes, a conciencia,
¿serían capaces de interactuar con uno de estos seres, como de invocarlos e interactuar de alguna u otra forma? No, yo no sería capaz de evocar algo así. O sea, siento que yo soy muy fácil quizá de llamarlos o de atraer este tipo de energías y de elementos. Pero no me veo en la capacidad de poder interactuar con alguno de estos elementales. Siento que ahí sí yo me muero si veo algo ahí. Sí, claro, yo soy muy, muy sensible y muy miedosa de cierto modo. No, aparte de que el hecho de invocar es algo denso, o sea, es como muy peligroso a la vez, hay que tener cuidado a la hora de hacerlo. Sí, claro, porque, o sea, como lo decíamos, no todo el tiempo te trae algo bueno. Claro. Y más si sabemos si estos elementales se lleguen a enamorar de uno y le terminan haciendo daño a uno mismo. O a nuestros familiares. O a nuestros familiares. Entonces, o sea, no, creo que eso es algo de mucho respeto. Delicado. Y que no se debe estar jugando, evocando así de buenas a primera. ¿Tú, Fabián? La verdad, pues ya tuve un encuentro, no buscado, porque la verdad no lo había buscado, era un niño, pero fue algo que obviamente me asustó porque era inesperado y pues digamos que su aspecto físico pues era bastante feo, pero siento que no, o sea, se nos apareció no porque nos quisiera hacer algo malo, sino porque en realidad estaba protegiendo algo. Y pues digamos que con mis primitos estábamos jugando pues en esa zona y pues ya después de que comentamos a nuestras familias lo que había sucedido fue que nos dijeron pues que en esa zona habían huacas y que los indígenas habían dejado digamos a los espíritus de la naturaleza, como las llaman allá pues digamos en la zona donde viven mis familiares, cuidando pues esos tesoros. Okay. Entonces es ahí donde hacemos como esa alusión de que siempre que vemos por ejemplo al duende irlandés siempre lo dibujan al lado de una olla de oro al finalizar un arcoíris. Y digamos que esto hace parte, todos estos seres elementales hacen parte de una historia y una cultura muy antigua que se llamaban los celtas. Los celtas eran quienes creían en este tipo de seres espirituales y digamos que ellos utilizaban unas runas, no sé si han escuchado las runas, si no, tal vez hay una serie que se llama Shadowhunters. En esa serie digamos que los cazadores de sombras utilizan unas estelas y se dibujan en la piel las runas, que son las que digamos les dan poder o les dan alguna habilidad. Sí. Estas runas eran runas digamos son letras o el abecedario que utilizaban los celtas para comunicarse. Y cada una tenía un significado, como lo mencionamos, pero digamos que estos conocimientos que ellos habían adquirido era gracias a estos seres espirituales que ellos pues llamaban, que para nosotros son los elementales, y para ellos eran como un tipo de deidades. Entonces digamos que esto era algo que creían a veces también hasta los vikingos, aunque los vikingos también tenían sus deidades, así como pues como hemos visto que existe Thor y existen como este tipo de seres que digamos en las películas de superhéroes los vemos y que en realidad digamos para esas culturas sí existieron este tipo de deidades, pero también tenían una mezcla con la parte céltica que eran digamos los duendes, los gnomos, los drasgos, como todo este tipo de seres, y en muchas series o películas los vemos, en El Señor de los Anillos, los vemos pues en Tinkerbell, los vemos, hay una serie que se llama La Rueda del Tiempo, algo así, en donde solamente las mujeres, pues digamos que hay hombres y mujeres que pueden encauzar las energías de la naturaleza, pero la parte masculina digamos que se manchó. Entonces de ahora en adelante solamente las mujeres son las que manejan ese poder, pero ahí aparece que las mujeres luchan constantemente contra digamos seres malignos, y estos seres malignos son como gnomos, drasgos y estos seres que salen de las profundidades de la tierra, pero allá los muestran muy parecidos a los demonios, o sea tienen cachos, son grandísimos, pero son este tipo de seres. Entonces digamos que en todas las películas y series también vemos como una unidad con estas historias. Pues ahorita que estás mencionando eso, ahorita viene a caer en cuenta que las hadas y los gnomos comparten algunas similitudes y conexiones, ¿no? Porque pues según en la mitología, tanto las hadas como los gnomos pues son considerados elementales.
y pues esto significa que están estrechamente relacionados con los 4 elementos: tierra, fuego, agua y aire. Los gnomos y las hadas también habitan en lugares donde la energía de la naturaleza es más pura y vibrante, como bosques, jardines y montañas. Entonces pues sí, también hay que tener en cuenta que estos 2 seres elementales comparten muchas cosas en común. Miren que hay una historia que me contaba mi abuela, que vivían cerca a un lago donde presuntamente se aparecía una ninfa o una sirena. Ninfa es del agua también, ¿verdad? Sí, es agua. Entonces sí, era una especie de ninfa. Ninfa es lo mismo, ¿no? Sí. Sí, una ninfa que llamaba a los hombres en las noches. Decían, pues cuenta la leyenda de ese lugar, que llamaba a los hombres borrachos, que eran mujeriegos y les gustaba bastante el trago. Y esta ninfa cogía a los hombres y los ahogaba, que nadie la había visto excepto las personas que eran llevadas y ahogadas. Solo se escuchaban sus cantos en las noches y aparecían los cuerpos de los hombres ahogados. ¿Qué opinan de eso? ¿Han escuchado más historias respecto a eso? No, yo Sí. no. Sí, pues ahora que mencionas, la mayoría de los seres elementales tienen una gran unidad con la parte artística y musical. Digamos que así como las ninfas, están las sirenas, ¿no? Que son como todos estos seres elementales del agua, y son ese tipo de seres que, digamos, engañan a sus presas o a los seres que ellos consideran que están dañando el lugar donde viven, o digamos que van de intrometidos. Siempre buscan la manera de enamorarlos o de atraerlos a través de la música. Siempre, digamos, que dicen que cuando tú escuchas a una ninfa o escuchas una dríada, escuchas una sirena o este tipo de seres, en especial me he dado cuenta que son mujeres, como en un término femenino, las sirenas y demás, que cantan o utilizan sus instrumentos musicales para, digamos, hipnotizar a las personas, y ya desde que tú escuchas quedas en ese trance y no vuelves a salir de ahí. Total, el canto de las sirenas es hipnotizador, pues cuentan que incluso llaman la atención de los marineros, de los navegantes, pero el objetivo principal de ellas siempre son los hombres. Pues se muestra, por ejemplo, en la sirenita también. Sí, ahí en La Sirenita pues se muestra realmente lo que acaba de contar Christopher. Nunca lo había escuchado. Siempre es el típico cuento de que la viuda se lleva a los hombres mujeriegos y borrachines, pero no había escuchado algo tan, digamos, como bonito, si se puede decir, porque pues eso siempre es muy común verlo ya en documentales o cosas más de ficción, y no en la vida real. Entonces creo que sí me llama muchísimo la atención saber un poco más de eso, y también aportando un poco sobre lo que contaba mi compañero Fabián, de que siempre son muy relacionados con la parte artística, musical, y es que si no cantan o tocan un instrumento, pero siempre están muy de la mano con la parte musical. También me acordaba un poco del duende, que él también es uno de los elementales que está muy relacionado con la parte musical, y que para poder espantarlo, una de las estrategias, se puede decir, es tocar una guitarra desafinada, porque a él le incomoda muchísimo escuchar una guitarra desafinada. Entonces sí, tiene mucha lógica lo que cuenta Fabián. Y es que pues ahí es donde volvemos y encontramos unidad, porque hay unas personas o investigadores que, digamos, relatan que dentro de esos procesos piensan que muchos de los seres elementales no fueron, digamos, creados por otras entidades o por el Big Bang o por la naturaleza, sino que tal vez también fueron creados por Dios para un objetivo en común, que era, digamos, como ayudarle a mantener su creación, ¿no? Pero hay otros que piensan que también son ángeles caídos. Que son ángeles caídos, y ahí hay una unidad en la parte musical, ¿no? O sea, piensan que, digamos, este ser específico, los que hacen parte de los elementales, hacen parte de lo que, digamos, dentro de la jerarquía angelical se llama como coros celestiales. Entonces, de ahí viene también un poco como esa unidad musical, porque digamos que los coros celestiales son los ángeles que están dedicados específicamente a alabar a Dios a través de las artes y a través de la música.
Entonces tal vez estos fueron como una legión específica de ángeles que tal vez fueron expulsados también y que pues llegaron, digamos, como a esa expulsión con sus dones y como con eso que Dios les había regalado artísticamente, pero que ahora lo utilizan también pues como uno para proteger, digamos, la naturaleza y demás, pero también para vengarse de los seres humanos, porque digamos que sí o sí pues ellos fueron creados con amor y para amar, pero en realidad los que hemos sido más amados hemos sido los seres humanos, que hemos sido como su creación más importante. Entonces tal vez dicen que sienten como esa envidia al ser humano. Sí, ¿no? Es muy real. Siento que sí tiene mucha relación también, porque digamos, cuando se presentan estos elementales y sabemos un poco más de los relatos de las hadas, vemos la envidia reflejada en ellas, de cierto modo. Entonces, si les incomoda algo de cierta persona, les van a hacer daño, ¿no? Y pues sí, es muy cierto. O sea, creo que son ángeles caídos que han reprimido muchísimo, digamos, su dolor al no poder estar como Dios los creó, y que pues obviamente proceden a hacer daño a las personas de cierto modo. Uno de nuestros seguidores nos escribió una historia que le ha pasado. Entonces se las voy a relatar un poco. Hace un tiempo, una señora y un joven, su sobrino, que sabía sobre temas de energía, fueron a hacer una limpia a la casa que era de mi abuelita, quien falleció hace casi 20 años. Y la señora que me comentó que había un portal a otra dimensión abierta por el cual había entrado un duende a la casa. No solo un duende, más de 3 duendes. Se supone que el portal se abrió porque ahí según la señora, se abrió porque fumé marihuana con mis amigos. Y al ser una planta sagrada, es capaz de abrir portales a otras dimensiones, lo cual es algo que muchas personas ignoran según ellos. Finalmente, ellos cerraron el portal e hicieron la limpia en la casa. Actualmente yo vivo en casa solo con mis 2 gatos, pero en este tiempo estaba vacía y ya iba como 2 o 3 veces a la semana, pero solo por ratos. Y la verdad es que sí llegaba a escuchar ruidos y llegaban a pasar cosas un poco extrañas en la casa. ¿Qué piensan respecto a que se puede abrir portales con cosas como la marihuana? La verdad no tenía ni la menor idea de que se podía. No. Pues digamos que las tribus indígenas en especial son las que utilizan mucho las plantas, ¿no? Sí. Y digamos que lo que hablábamos en un capítulo anterior que nos mencionaba Sofi sobre el yagé y estas cosas, digamos que las personas cuando toman este tipo de brebajes y a partir de la infusión de plantas entran en un, pues, valga la redundancia, en un trance. Ajá. Entonces lo mismo pasa con la marihuana. La marihuana, digamos que hace parte del elemento de la naturaleza, hace parte del elemento de la tierra y también es utilizada como una planta medicinal. Entonces digamos que muchas personas, digamos, han encontrado sus efectos alucinógenos, pero que también han encontrado sus efectos que ayudan, por ejemplo, para las personas que sufren de artritis, de dolores, digamos, que del cuerpo, y utilizan cremas a base digamos, de la marihuana. Entonces puede que este tipo de plantas ayuden a que tengamos una conexión con el más allá o con el área espiritual, porque los indígenas, a través de esa cosmovisión, a través de sus creencias y de su conocimiento ancestral, han logrado reconocer que a través de la naturaleza tienen una conexión con el más allá. También he escuchado que muchas personas han podido evidenciar estos seres por medio de los hongos alucinógenos. No sé si han escuchado que con hongos alucinógenos también se puede como que alterar un poco la perspectiva de las personas y ver otras cosas, tipo como el yagé, lo que nos contaba Sofi en un anterior episodio. Sí, pues no sé, yo realmente como no he tenido alguna conexión o digamos encuentro de este tipo, pero según los, digamos, como los relatos que también he escuchado, es que esas tomas de sustancias, se puede decir,
pueden llegar a tener mucha conexión, tanto digamos con espíritus malos y también con los elementales, o sea, porque todo esto se complementa de cierto modo, pero después de eso puede llegar a tener más, digamos, como atraer más a estos tipos de elementos, o no sé si de pronto a las personas que después de haber tomado este tipo de sustancias se les haya revelado más, digamos, estas situaciones, estos elementos, estos espíritus. Yo creería que sí, porque hay que tener en cuenta que estos rituales del yagé que realizan los indígenas, el espacio en el que se realizan es en la naturaleza, ¿no? Yo creería que algunas personas en medio de su trance pueden llegar a ver elementales que hacen parte de la tierra. Yo creería que sí. Yo visualicé hace poco un video de unos chicos que comen hongos alucinógenos en un espacio bastante aislado, en un bosque, y relatan que empezaron a ver cosas bastante extrañas, como seres muy pequeños. O sea, ellos no dicen específicamente que duendes o ninfas o hadas, pero sí relatan que vieron como criaturas bastante extrañas. Y ellos lo ven como algo que fue alucinado, o sea, que se lo imaginaron o algo así, pero tiene bastante sentido que... Claro, tiene lógica. Que estos seres se les pudieron haber presentado. Mira que ahora que mencionan lo de los hongos, me parece muy curioso porque no sé si han visto imágenes, o sea, cuando, digamos, uno ve en los cuentos de hadas, los hermanos Grimm, Tinkerbell, siempre están sentados encima de un hongo. Exacto. Siempre están sentados encima de un hongo. Entonces yo creo que tal vez sí tiene algo de relación. Ahí hay alguna conexión que tal vez las personas no han investigado a profundidad, pero ahora que me pongo a imaginar, o sea, que hablan de que hay personas pues que han relatado que a través de los hongos pueden ver, digamos, seres chiquitos. Me acuerdo de esas imágenes en las que aparecen los duendes sentados encima de un hongo. Sí. Entonces tal vez sí hay algo ahí. O ponen que sus hongos son parte de su vestimenta o que viven en los hongos. Por ejemplo, mientras hablabas, me acordé de los pitufos. Yo siento que los pitufos son parte de los elementales. Seres elementales, sí. Y también muestra, o sea, ya es algo como más chistosito, pero también muestran dentro de las películas live action que salieron no hace mucho, que están como en otra, que están como en otra dimensión. Y no sé, no recuerdo cómo, pero rompen esa dimensión y pasan a la dimensión donde estamos nosotros los humanos. Sí. Entonces es también curioso que hasta los pitufos pueden ser seres elementales. Ahorita también recuerdo que en muchas casas, principalmente creo que es en Estados Unidos, tienen estatuas de gnomos. ¿Ustedes por qué creen que se deba? En los jardines. ¿A qué se deba esto? ¿Por qué? La protección de sus jardines. Puede ser. Es que, protección, abundancia. Ahora, es que tiene muchas connotaciones. Es que uno se acuerda mucho, digamos, hablando así de muchas películas, porque es lo más cercano que uno llega a tener como con estos mundos imaginarios. Exacto. Pero pues que realmente sí existen, solamente claro, que no tenemos esa capacidad de poderlos entender de cierto modo. Entonces yo no sé si se han visto que es como una película, se llama Blancanieves, algo así. Exacto, los 7 enanitos. Y son no, son, es que no recuerdo bien, pero tiene algo que ver como con Blanca. Y son dos casas que tienen gnomos en su jardín. Entonces unos gnomos son rojos y otros gnomos son azules. ¿Sí? Nomeo y Julieta. Eso, Nomeo y Julieta. Es muy bueno. Buenísima. Y entonces ustedes saben que cuando, digamos, los dueños están por ahí cerca, obviamente se quedan quietos. Sí. Pero entonces cuando ya están, cuando ya están solitos, entonces ahí sí ya empiezan a hacer sus travesuras, empiezan a atacarse entre ellos mismos. Y me recuerda mucho al relato que les conté hace unos cuantos minutos, de que entre ellos mismos se hacían daño. O sea, llegar al punto de arrancarse la cabeza y pues también un poco relacionándolo con esta película de Nomeo y Julieta.
Sí. Entre ellos mismos se atacaban. Entonces, pues como eran de cerámica, llegaban, digamos, un mal movimiento y se dañaba. Claro. Entonces sí tenían que tener mucho cuidado. Imagínense. Pero imagínense, ¿no? O sea, hasta en las películas. exacto, y ellos no estaban de adorno simplemente, sino que era como siempre era guardando y mirando qué sitio estaba mejor, ¿no? Naturalmente. Entonces era esa guerra y cuidar, y la flor era la motivación de ellos, no sé si recuerdan. Entonces sí, es como muy relacionado con la naturaleza. ¿Cómo se llama esta planta de las 4? Trébol. El trébol de la buena suerte. Sí, ahorita cuando mencionaste la flor me acordé del trébol. Ajá. Sí, eso sí es muy cierto. O sea, es como lo más cercano que tenemos, pero miren que de cierto modo hasta para hacer ese tipo de películas tienen que informarse muy bien porque, o sea, no puede ser imaginario solamente. O sea, eso viene con una investigación bastante exhaustiva. Bueno, espero que hayan aprendido un poco más también con nosotros y esperamos sus historias por medio de nuestros chats, o si se animan a compartir sus historias, los esperamos aquí en nuestros estudios. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en TikTok, YouTube, Instagram y Facebook. Esto es 3 AM, la hora en la que lo paranormal sucede. Chao.